Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Piscis, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Piscis, con el trabajo, como siempre. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral. Piscis, hoy hablaremos también de tu lado espiritual. Vamos a ver, Piscis, que si estáis trabajando, mi queridísimo Piscis, puede ser que tú quieras cambios, puede ser que te sientas aburrido, estancado en el trabajo, pero ahora mismo las cartas no te recomiendan un cambio de trabajo, ¿bien? Dicen que esperes porque la estabilidad que tú tienes en el sitio donde tú estás a día de hoy no la vas a encontrar en otro lugar, ¿bien? Los Piscis que no estáis trabajando, dicen las cartas que esperáis un éxito, pero para tener un éxito hay que hacer un movimiento. Para tener un éxito hay que salir de la zona de confort, así lo dicen las cartas, ¿eh? Esto es para los que no estáis trabajando, entonces no te puedo decir, Piscis, que yo vea ahora mismo lo que es una firma de contrato. Sí veo movimientos que haces y demás, pero hay que hacer algún movimiento más, hay que tomárselo más en serio esto, Piscis dice que las cartas que tú tienes oportunidades de trabajo en otros lugares, hablan de otros lugares, Piscis, o sea que quizás llega el momento de buscar en otro lugar. Por eso dicen las cartas, dicen necesario salir de la zona de confort. Mi queridísimo Piscis, que tenéis un negocio. Piscis, te vas a pensar mucho el tema de firmar algo, ¿bien? Pero al final firmarás, ¿bien? ¿Por qué te lo vas a pensar? Dice, porque tienes miedo a perder o a no ganar lo mismo. Dice, las cartas no va a cambiar nada en tu economía esta firma, ¿ok? Esto para los que tenéis un negocio. Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis. Seguimos con tu economía. Ahora sí, Piscis, los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Piscis, respecto a tu economía, que dicen las cartas que tú vas a recibir algo económico, sobre todo los Piscis que estáis en pareja, que estáis casados, lo que estáis en unión con alguien, dice que vais a recibir algo económico que está relacionado con esta unión, ¿bien? Todos los Piscis que queráis o necesitéis recibir algo relacionado con hijos y demás, dicen las cartas que esto puede ser recibido en el tema de concreto con hijos, dice puede ser recibido, pero tiene un tiempo. O sea, tú puedes recibir un dinero durante X tiempo, no más, ¿eh? Piscis, de verdad veo tu economía estable, ¿vale? No estoy viendo altibajos grandes en tu economía, ¿ves? Pero también dicen las cartas que es necesario guardar, es necesario ahorrar. Piscis, los que estéis esperando un dinero relacionado con la salud, dice esto no está muy claro aún, Piscis. Hay personas que están pendientes de esto y pendientes de ti, ¿vale? Así que mucho cuidado con esto, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Piscis que estáis solteros. Vamos a ver. Piscis que estáis solteritos. Vamos a ver. Mi queridísimo Piscis. A ver, Piscis. Tenemos que tener, o deberíamos de tener claro qué es lo que de verdad queremos o qué necesitamos realmente para tener una plenitud en lo que es la relación, en una relación. ¿Qué es lo que queremos o qué necesitamos para estar en plenitud en una relación? Veo muchos vacíos en tu vida, pero esos vacíos, Piscis, es porque tú no te hallas en ningún lugar, no te hallas en ningún sitio. Bien, vamos a ver qué más.
Vamos a ver, Piscis, que estáis solteros. Mi queridísimo Piscis, dicen las cartas que muchos de vosotros habéis estado hablando o en comunicación con alguien, una persona que está en otro lugar y demás. Pero es una persona que no toma decisiones, Piscis. Entonces, muchos de vosotros podríais haber tenido algún tipo de sentimiento encontrado con esta persona. Esto ahora mismo está parado, ¿vale? Yo veo esta historia un poquito parada o esas comunicaciones paradas. ¿Que se van a reanudar? Piscis, sí, se van a reanudar. A ver, que se me ha quedado una carta, un momentito. Entonces, Piscis, esta persona que se reanuda a esas comunicaciones sería una persona importante en tu vida. A ver, importante como para tener una relación, no. Yo la persona importante de tu vida, Piscis, la veo que está muy relacionada con alguien del pasado. Y no con alguien del pasado que tú has tenido algo ya. O sea, yo no quiero que os vayáis al último o a la última ex, ¿vale? Yo quiero que os vayáis más al pasado, ¿bien? Más a donde tú has vivido momentos de tu vida muy felices, más donde te has creado, donde, en fin, todo ese tipo de sitios, ¿bien? Entonces, ahí sí veo yo una persona que las cartas dicen es la persona que estará a tu lado, es la persona de tu vida. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis, que estáis solteros. Vamos a ver, Piscis, que estáis solteritos. Aquí dicen las cartas, Piscis. A ver, aquí lo que dicen mucho, identifican de que si tú quieres encontrar una persona perfecta para ti, como lo quiere todo el mundo, Piscis, dice, debes de lo primero, cambiar de aires, eso es lo primero. Lo segundo, rectificar y perdonar. Muy importante, rectificar y perdonar. ¿Bien? Esto tiene que ver con esta persona que está en otro lugar. Piscis? A veces nos empeñamos con cosas y nos empeñamos de manera obsesiva con cosas que no van a ser en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues y cuando vemos que no conseguimos esas cosas, pues generamos algún tipo de rencor, de odio y demás. Por eso dicen las cartas, cambia de aires, rectifica y perdona. ¿Bien? Vamos a ver esa persona que ha salido, Piscis, que está muy relacionada con un lugar de tu pasado, con tu infancia, con tu juventud. ¿Bien? Vamos a ver. Es una persona, Piscis, que cuando vosotros os encontráis de nuevo, fíjate cómo lo simbolizan las cartas, lo ha perdido todo. Lo ha perdido todo, así lo simbolizan las cartas a esta persona, Piscis. Entonces, viene de una separación y viene de una pérdida de un hogar o algo por el estilo. Y es una persona que tú conoces, ¿vale? ¿Sería una persona para tener una relación? Sí, pero una relación no de hoy estamos y mañana no estamos. No, una relación para mucho tiempo, Piscis, para mucho tiempo. Esto sí sería una relación sólida en tu vida y está por destino que tú con esta persona tienes que estar, Piscis. Ya me contaréis, mi queridísimo Piscis. Vamos a seguimos. Piscis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Piscis que estáis casados en convivencia y Piscis que estáis de novios.
Casados en convivencia y novios. Bueno, ahora mismo estamos en armonía, ¿no? Así lo dicen las cartas. Estamos en plena armonía, o eso parece. ¿Por qué? Veo muchísimos altibajos en tu relación, Piscis. Igual estáis bien, que igual estáis en la locura total en la relación. Entonces, ahora mismo, aparentemente, y digo aparentemente porque yo quiero un futuro, pues yo estoy viendo algo que no me cuadra, ¿no? Con la armonía que hay ahora, ¿no? Vamos a intentar mantener esta armonía, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no mantenemos esta armonía, las cartas dicen que entramos en otra fase de la relación y sería un alejamiento, en una fase más complicada, donde conllevaría a un alejamiento más profundo. No se puede a ver cómo lo explico. No se puede controlar a las acciones que quiere o no quiere hacer la persona. No se puede controlar la manera de ser. Tú no puedes parar a una persona que es traicionera de por sí. Tú eso no lo puedes controlar. Porque cuando tú te descuides te va a traicionar. Bien. Vamos a ver qué más. Vamos a ver por qué te dicen esto las cartas. Piscis. Piscis, casados en convivencia y novios. Dicen las cartas que si os dais un tiempo, si alguno de los dos decide darse un tiempo en un futuro, no muy lejano, como te he dicho, ahora mismo hay armonía, pero esta armonía puede ser que no dure mucho tiempo. Eso sí que va a ser el principio del fin, ¿vale? Vamos a decirlo así, porque dicen las cartas que ese tiempo que vosotros deis dará pie a que puedan entrar otras personas en vuestra vida o a vuestra vida, ¿vale? Entonces, Piscis, casados en convivencia y novios. Mucho cuidado con los tiempos que os dais, mucho cuidado con las decisiones que tomáis, mucho cuidado si tenéis hijos con otras parejas, porque aquí dicen que hay un conflicto también con hijos de otras parejas. Y si este conflicto existe, se da, sí se va a pronunciar muchísimo más un fin. Bien, vamos a ver qué más. Esto a vosotros viene saliendo hace tiempo ya, Piscis. El tema de no poneros de acuerdo con algo relacionado con hijos. Llevo viéndolo desde que, creo que desde que empezó el año, Piscis, casados en convivencia y novios. Vosotros, claro, aquí lo que dicen las cartas, que vosotros podéis plantear una vida en otro lugar, pero uno de los dos no la quiere, esa vida en otro lugar, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto, Piscis, que vais a estar como cada uno por un lado. Dicen las cartas, cada uno estáis en disonancia total. Lo que quiere uno no lo quiere el otro, y cuando lo quiere el otro no lo quiere el uno. ¿Ven? Entonces esto es lo que pasa aquí. Vamos a ver los sentimientos. Luego también hay un problema entre vosotros a nivel económico. ¿Tenéis algún tipo de conflicto a nivel económico? Piscis, eso está marcando muchísimo también. Estamos llevando la misma línea que llevamos, que cogimos o que llevamos en un pasado, en la misma línea, ni más ni menos. ¿A qué nos lleva esto? A un final.
¿A qué nos lleva ese final después? A una nueva vida, evidentemente. Para algunos será positiva, para otros no. Y esto ya cada uno pues lo tiene que interpretar como quiera. Pero ¿qué te lleva a esto? Si seguimos así, a una nueva vida, sí. ¿Vale? Y ya cada uno que interprete esa nueva vida como la quiera interpretar. En el tema de los sentimientos, mi queridísimo Piscis, aquí se han dado pasos sin tener muy claro los sentimientos, ¿eh? Estamos muy flojos en ese aspecto de los sentimientos. Hay uno de los dos que tiene muchos celos, tiene muchos miedos. Entonces, esto ha provocado muchísimo conflicto entre vosotros, la desconfianza y demás. Pero claro, aquí dicen las cartas, Piscis, hazte una pregunta. ¿Tú es que cuando estás solo o sola te sientes mejor? ¿Es cuando tú encuentras esa estabilidad, ese equilibrio? Y si esto es así, pues te deberías de replantear tu vida en pareja. Si es así, Piscis? Porque cuando uno encuentra ese sosiego cuando está solo, pues es que te está estorbando a alguien, ¿no? Vamos a ver qué más. Si tendrás que tomar decisiones, tendrás que tomar en un futuro decisiones en tu vida. Es que aquí uno de los dos dice que quiere otra vida, se está replanteando otra vida porque quiere un triunfo en su vida. Y el otro no quiere, el otro no se quiere mover. ¿Bien? Ya me contaréis, Piscis, ya me contaréis. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Piscis, vamos a seguir con tu mensaje especial del amor. Piscis, y tu mensaje especial del amor te dice, Piscis, no es momento de tomar decisiones muy tajantes en tu vida a nivel sentimental, ¿eh? No es ese momento, no es el momento adecuado, ¿bien? Dice, y mucho menos tomes decisiones por informaciones que te vengan de otras personas, ¿eh? Toma la decisión porque tú quieras tomar la decisión, no porque nadie te incite con sus palabras a hacerlo. Piscis, vamos con tu salud. Piscis, y tu salud. Os veo un poquito cansaditos, ¿eh? Piscis, sí, os encontráis muy cansados, aquí dicen las cartas. Que debéis de prestar atención, bien, a vuestra salud en general, a vuestra salud en general. ¿Vale? Yo, como siempre digo, yo no soy médico, Piscis. Vamos a seguimos con tu mensaje general, Piscis, y vamos a hablar también de tu lado espiritual. Tu mensaje general, Piscis, te dice, debes de llegar a un acuerdo en tu vida, un acuerdo contigo mismo o contigo misma, mi queridísimo Piscis. Llega a un acuerdo, tú, contigo. A ver lo que tienes que solucionar ahí, ¿eh? Vamos a seguimos, Piscis. Ahora sí, con tu mensaje espiritual. Ya sabéis que este mensaje será solo para las personas que sintáis esa conexión con este ser querido. Vamos a ver, Piscis, y tu mensaje espiritual. Veo una persona aquí, Piscis, como que tuvo algún inconveniente, problema o algo por el estilo con las piernas. Creo que es una mujer, ¿eh? Pero ahora ella se muestra como joven, una mujer muy guapa, ¿eh? Con el pelo claro. La letra M está marcando mucho, algo tiene que ver con ella, esa letra M. Y tuvo también algún problema, siempre estuvo luchando porque como con una carga, ¿no? Hace referencia a una carga que tuvo con la pareja o con la persona que tenía al lado, ¿no? Como que tenía algún tipo de vicio la pareja o algo así, ¿no? Pero claro, esta mujer siempre como que intentaba tapar eso, ¿no? No daba a demostrar que eso pudiera estar pasando en su vida. Esta persona te invita a ti a la calma, Piscis, te está invitando a la calma, al relajarse, al calmarse, ¿eh? Esto ya cada uno, Piscis,
lo tiene que aplicar a su historia en el caso de que hayáis conectado con este ser querido. El número 21 para esta semana, Piscis. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, Piscis, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.